Esta no es la historia de un solo hombre. Es la historia de un dolor que no fue provocado por la propia elección. De una fuga realizada a toda prisa. De una caída que nos marcó para siempre. Y una gracia inesperada, sorprendente, que llega cuando todo parece perdido. Es la historia de alguien que lo perdió todo, pero encontró un lugar donde nadie lo juzgaba por su apariencia, donde nadie lo viera defectuoso, donde lo trataban como a un hijo, aunque se veía a sí mismo como una carga. Su nombre era Mefiboset, y su historia comienza mucho antes de la caída. Comienza con un nombre, con una línea, con una guerra invisible entre tronos, promesas y pactos de sangre. Si estás pasando por un momento difícil, te sientes olvidado o marcado por dolores del pasado, esta historia es para ti. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás puede cambiar por completo la forma en que ves la gracia de Dios en tu vida. Y si este mensaje te toca el corazón, deja un me gusta ahora para que más personas puedan ser alcanzadas por esta poderosa verdad. Retrocedamos en el tiempo. Antes de la caída. Antes de la fuga. Antes del dolor. Era una mañana cualquiera en el palacio de Gabaa. El sol entraba suavemente por los altos ventanales, atravesando las cortinas de puro lino. El aroma de las especias en el aire se mezclaba con los sonidos de los sirvientes moviéndose, preparando la mesa real. Los guardias marchaban con precisión por los pasillos de piedra. Todo parecía en orden, la apariencia de estabilidad. Pero detrás de las cortinas y los muros dorados, el reino de Saúl ya temblaba en silencio. Mientras los generales se reunían en secreto y llegaban mensajeros con informes de guerra, un niño corría por el salón central, riendo. Mefiboset, pequeño, inocente, despreocupado por la tensión adulta. Jugaba con trozos de tela que imaginaba que eran espadas y capas. El palacio era su parque. Cada columna, una fortaleza. Cada escalera, un castillo de aventuras. Lo que aún no sabía era que su nombre llevaba el peso de generaciones. Era nieto de Saúl, el primer rey de Israel, e hijo de Jonatán, el guerrero más respetado de la nación, el amigo leal de David. Jonatán era conocido por su coraje, sabiduría y compasión, y aunque era el heredero al trono, hizo algo impensable. Renunció al poder por amor a la verdad, por el amor de David. Su pacto de amistad era más fuerte que cualquier ambición política. Jonatán lo sabía. David era el elegido de Dios. Y sin embargo, no sentí envidia, me sentí honrado. En aquella época, los reinos vivían en constante tensión. Los filisteos amenazaron las fronteras. Los rebeldes aparecieron en cada esquina. E incluso dentro de Israel había desconfianza. El pueblo estaba dividido entre la tradición de Saúl y la promesa de David. Mientras tanto, Mefiboset seguía jugando. Sus pequeñas manos sostenían un bastón de madera como si fuera una lanza. Hacía ruidos con la boca, simulando batallas que solo existían en su imaginación. Y detrás de él, la niñera lo seguía sonriendo. Ella lo llamó dulcemente. «Mi príncipe, ten cuidado». Pero él simplemente se rió, corriendo por los pasillos del palacio como si fuera dueño de todo. No sabía que ese sería el último día que correría. A pocos kilómetros de distancia, en un campo cubierto de polvo y sangre, se desarrollaba la batalla final de Saúl. El rey, ya cansado, afrontó sus últimos momentos. Jonatán, junto a su padre, luchó con honor, pero el destino estaba escrito. El linaje real estaba a punto de romperse, no por la política, no por estrategia, pero por algo que nadie esperaba, la voluntad divina de levantar un nuevo trono, un nuevo hogar, y cumplir una promesa hecha a un pastor de ovejas llamado David. Mientras todo esto sucedía, dentro del palacio, Mefiboset corría, jugaba, sonreía, sin saber que el tiempo de la inocencia estaba por terminar. La mañana todavía tenía apariencia de normalidad. Los sirvientes limpiaron los pasillos a toda prisa. Un fuerte olor a petróleo y hierro comenzó a invadir el aire, como si el propio palacio sintiera algo. Afuera, el polvo se levantaba en el horizonte.
Los mensajeros iban y venían a toda prisa, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar en voz alta. Algo se cernía sobre Gabaa. Un silencio incómodo, como el momento antes de la tormenta. Y entonces, las puertas se abrieron con un violento estrépito. El ruido resonó como un trueno en los pasillos de mármol. Un hombre entró tropezando. Ropa rasgada, polvo en la cara. La sangre en su túnica no era solo suya. Había cruzado el campo de batalla para traer la noticia que nadie quería escuchar. Sus ojos muy abiertos, su voz temblaba. Miró directamente a los guardias y gritó: «Saúl ha muerto. Jonatán también». Era como si el tiempo se hubiera detenido. Las palabras parecieron atravesar las paredes, los pasillos, el suelo. En la habitación de al lado, la enfermera de Mefiboset escuchaba. Ella se detuvo, petrificada. El paño que estaba usando para limpiar la cara del niño se le resbaló de las manos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ella sabía lo que eso significaba. La línea real había sido cortada. El trono estaba vacío. Y en las costumbres de los reinos vecinos, cuando surgía un nuevo rey, el antiguo linaje era destruido. No por seguridad, sino por miedo. Para que nadie más pudiera reclamar el trono. Miró a Mefiboset, que seguía jugando, riendo, imitando sonidos de batalla con un bastón de madera. Inocente, ajeno a la tragedia que acababa de ocurrir en su hogar. El corazón de la mujer se aceleró. Sabía que no había tiempo, ni siquiera para explicaciones, ni siquiera para despedidas, solo para escapar. Ella lo levantó con urgencia y se escapó. Pasillos, pasos, puertas, con gritos y susurros, el caos se extendió por todo el palacio. Otros sirvientes intentaron escapar, algunos objetos coleccionados, pero ella solo tenía un objetivo: salvar a ese niño. En sus brazos Mefiboset estaba asustada. Él no entendió. Intenté preguntarle algo, pero su respiración era demasiado dificultosa para responder. Con cada paso, la desesperación aumentaba. El peso del bebé en tus brazos. El dolor que crece en tus piernas. El miedo. El miedo a que, en cualquier momento, alguien apareciera para quitarle la vida al niño. Y entonces, ella tropezó. El tiempo se ralentizó, como si todo sucediera en cámara lenta. Su pie resbaló sobre las piedras del patio. Intentó mantener el equilibrio, pero el peso sobre sus brazos la empujó hacia adelante. Mefiboset cayó. El pequeño cuerpo golpeó con fuerza las frías piedras del suelo. El sonido seco del impacto fue penetrante. Un grito desgarrador atravesó el aire. Intentó levantarse rápidamente, corrió hacia él, pero cuando intentó ponerlo de pie, no pudo. Sus piernas estaban quietas. Inútil. Algo se había roto por dentro. Tenía solo 5 años. Y en ese momento perdió la capacidad de caminar. Su mirada cambió. El dolor físico fue inmenso, pero el dolor emocional fue aún mayor. No por la fractura en sí, sino porque todo se derrumbó al mismo tiempo. El trono, la familia, los sueños, libertad. Ella lo abrazó con fuerza. Intenté pedir perdón, aunque no podía formar palabras. Sus lágrimas cayeron sobre el rostro del niño, que ahora lloraba en silencio, sin comprensión, sin reaccionar. En ese momento, el príncipe cayó. Pero no fue solo una caída física, fue la caída de una identidad. Fue el comienzo de una vida de silencio, de un escondite donde el dolor se convertiría en rutina y la vergüenza en compañera constante. El niño que una vez corrió por los pasillos del palacio, ahora sería arrastrado, escondido, olvidado. Ese día, el sonido de la guerra silenció las risas, y la caída selló el destino de un niño que nació para ser príncipe, pero que crecería como nadie. Lodebar, el nombre del lugar lo decía todo. Sin pastos, ninguna palabra, sin comunicación, desesperanzado. Era un pueblo olvidado, enterrado entre colinas secas y tierras agrietadas por el sol. Allí, nada floreció. No la tierra, ni siquiera sueños. Era donde se escondían los que querían desaparecer y los que no tenían a dónde ir.
Fue allí donde creció Mefiboset. Pasaron los años, y el niño que una vez corría libre por los pasillos del palacio, ahora se arrastraba por pasillos de arcilla. Vivía escondido en la casa de Maquir, un hombre generoso, pero que también cargaba con sus propios traumas. La casa era sencilla. El techo goteaba en los días de lluvia, el pan estaba duro, a veces el agua escasea, pero no fue la pobreza lo que más dolió. Fue el recuerdo. Mefiboset pasó horas mirando al vacío. Una noche, sentado bajo el único árbol seco del patio, se preguntó, no por primera vez, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi historia tuvo que estar marcada por la tragedia? ¿Por pérdida? ¿Por una caída que ni siquiera causé? En Lodebar no había médicos, no hubo promesas, no hubo sueños. Allí se hizo hombre. Fue allí donde aprendió a sobrevivir sin vivir. A veces, mientras se lavaba la cara en el pequeño arroyo que atravesaba el pueblo, veía su reflejo y preguntaba, ¿Dios todavía se acuerda de mí? Y el agua no respondió. Fue en Lodebar donde aprendió a vivir con miedo. Miedo a ser descubierto, miedo a ser recordado, miedo a esperar algo y volver a decepcionarse. Y así Mefiboset quedó paralizado de pies y herido en el alma, con nombre de príncipe, pero corazón de fugitivo, con una historia de realeza, pero una realidad de exilio. Y pensó, tal vez este sea mi fin. Quizás el destino de aquellos que caen sea simplemente desaparecer. No sabía que el cielo había escrito otro capítulo, y que incluso en Lodebar la gracia todavía encontraría un camino. Jerusalén, la ciudad del gran rey, ahora consolidado bajo el mando de David. Las batallas estaban ganadas, el trono estaba firme, los enemigos en silencio, la nación en paz. Pero no todas las guerras se libran con espadas, algunas suceden en el silencio del corazón. El rey David lo tenía todo: poder, influencia, respeto. Pero una noche, mientras los músicos tocaban y los consejeros discutían las leyes, el rey salió de la habitación. Caminó por los pasillos del palacio, ahora con pasos lentos, como si buscara algo que no podía nombrar. Se detuvo frente a un balcón y miró al horizonte. La luna proyectaba su resplandor plateado sobre los tejados de Jerusalén. Pero los ojos del rey no estaban fijos en el paisaje, sino en el pasado. Su corazón de repente se llenó de recuerdos. Recuerdos de un amigo, un hermano del alma, alguien que estuvo a tu lado cuando nadie más lo estaba: Jonatán. El recuerdo de ese rostro era claro. El sonido de tu voz, el fuerte abrazo, el juramento hecho en medio del campo, bajo un cielo estrellado. Prométeme, David, que serás bondadoso con mis descendientes, incluso después de que ya no esté aquí. Y David lo había prometido, con lágrimas en los ojos, con el corazón apesadumbrado, con el alma en alianza. Pero los años habían pasado, vinieron las guerras, la vida pasó. Y esa promesa se cumplió, como un documento olvidado en el fondo de un cajón. Hasta esa noche, algo lo despertó por dentro, como si Dios soplara en su memoria. ¿Recuerdas lo que prometiste? A la mañana siguiente, el rey llamó a sus servidores más cercanos. La sala estaba llena de líderes, escribas y hombres de guerra. Pero la pregunta que hizo sorprendió a todos. ¿Queda todavía alguno de la casa de Saúl a quien pueda hacer misericordia por amor de Jonatán? Silencio. Algunos se miraron. Otros bajaron la cabeza. De la boca de un siervo salió un nombre: Siba. Siba había servido a Saúl durante años y ahora servía a David. Conocía las costumbres del pasado, y cuando fue llevado ante el rey, oyó de nuevo la pregunta: ¿queda todavía alguien de la casa de Saúl? Siba vaciló, pero respondió: aún queda uno, un hijo de Jonatán, lisiado de los pies, que vive en Lodebar. David no hizo más preguntas. No me importaba si él era fuerte. No quería saber si era digno. No quería saber si era útil para el reino. Solo ordenó: tráelo ante mí. En ese momento, la promesa olvidada revivió. El destino ha sido redirigido. Y comenzó un viaje.
porque el corazón del rey todavía latía por alguien que todos habían olvidado. Y el nombre olvidado de un hombre lisiado en Lodebar acababa de ser recordado en el trono de Israel. El sol ya estaba alto sobre las colinas de Lodebar. Un polvo rojo se levantó a lo lejos, anunciando la llegada de algo inusual. Caballos, guardias, banderas. Un séquito real cruzó el desierto hacia un lugar que nadie esperaba que los reyes recordaran visitar. Era raro ver movimiento en esos caminos olvidados. Ningún visitante llegó allí. Allí no hubo invitaciones. Pero esa mañana, el rey había enviado su mensaje. Mientras los residentes miraban con sospecha y miedo, los soldados se detuvieron frente a la casa de Machir. Hubo un fuerte golpe en la puerta. Toc, toc, toc. Por un instante, el mundo pareció congelarse. Dentro de la casa, Mefiboset sintió un escalofrío recorrer su espalda. El sonido de los golpes hizo que el miedo regresara con fuerza. Miedo antiguo, miedo familiar. Miró a la niñera, ahora mayor, que lo observaba con ojos angustiados. Miró el suelo de tierra, y en silencio pensó: es ahora. Vinieron a matarme. Después de todos estos años, finalmente me encontraron. Por un momento pensó en huir. ¿Pero dónde? ¿Con tus pies lisiados? ¿Con tu historia herida? No había ningún lugar a donde correr. La puerta se abrió lentamente. Los soldados no desenvainaron espadas. No lo llamaron rebelde. No lo acusaron de nada. Uno de ellos, con expresión solemne, simplemente dijo: Mefiboset, hijo de Jonatán, el rey David quiere verte. Las palabras fueron como un rayo en su mente. Su nombre, tus antepasados, y David, el nuevo rey, el viejo rival de su abuelo, el amigo de tu padre. El corazón se aceleró. ¿Por qué ahora? ¿Qué quiere de mí? ¿Es venganza disfrazada de bondad? ¿Es misericordia o una trampa? Mefiboset bajó los ojos. Los recuerdos de la infancia llegaron como oleadas violentas. Los pasillos del palacio, el rostro de su padre, la caída, el exilio, el silencio. No dijo una palabra. Él simplemente asintió, y lo colocaron sobre un animal, rodeado de soldados, y lo llevaron de regreso al lugar que una vez había llamado hogar. Pero ya no era el mismo. Ya no era el niño que corría entre columnas doradas. Era un hombre destrozado, cabeza abajo, lleno de preguntas, y ninguna preparación para lo que estaba por venir. Mientras los caballos avanzaban hacia Jerusalén, él no sabía que no lo conducían a una prueba, sino a un reencuentro con la gracia. El viaje fue largo. Mefiboset mantuvo los ojos fijos en el suelo durante casi todo el viaje. No quería ver las miradas de los soldados. No quería sentir el peso de la duda en cada rostro que lo observaba. A medida que se acercaban a los muros de Jerusalén, su respiración se hacía más pesada. El corazón latía incontrolablemente. A cada metro que lo llevaba de regreso a palacio, sentía como si caminara hacia una sala de audiencias donde su sentencia ya estaba decidida. Finalmente llegaron. Las puertas se abrieron. Los guardias se alinearon. Las trompetas sonaron a lo lejos, pero Mefiboset no escuchó nada de esto con claridad. Su mente estaba inmersa en voces del pasado. Ya no perteneces aquí. Solo eres un lisiado. Se reirán de ti. Eres una vergüenza para el linaje real. Intentó respirar profundamente. Intentó parecer tranquilo, pero por dentro estaba completamente hecho pedazos. Guiado por 2 soldados, entró en el gran salón real. Las altas columnas, los ricos tapices, la luz que baja de las vidrieras, todo parecía tan lejano, tan inalcanzable. Y entonces lo vio, David, el rey, el hombre que ahora ocupaba el trono que alguna vez perteneció a su abuelo, el hombre que había compartido su alma con Jonatán, el hombre que tal vez había venido a terminar lo que empezó la guerra. Al acercarse, Mefiboset se tambaleó. Sus pies no lo sostenían adecuadamente. Tu alma, menos aún. Y luego, cayó boca abajo al suelo. Sin el coraje de mirar hacia arriba, y con voz débil, empapada de vergüenza, dijo:
¿Quién es tu sirviente para que mires a un perro muerto como yo? Silencio. Por un momento todo se detuvo. Y entonces David se levantó. Los pasos del rey resonaron por el salón, pero con una ligereza inusual. Se acercó lentamente. Miró a ese hombre caído. No solo vio piernas lisiadas, no solo vio jirones de pobreza. Vio al hijo de su amigo, vio la promesa que había hecho bajo el cielo. Vio a alguien a quien la gracia había elegido restaurar. Entonces David dijo, con voz firme y cargada de emoción, Mefiboset. El hombre en el suelo tembló al escuchar su nombre. No como una acusación, no como un juicio, pero como una vocación, un rescate. No temas. Yo te devolveré las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y comerás pan en mi mesa todos los días de tu vida. Esas palabras fueron como un trueno de misericordia, rompiendo décadas de silencio. Mefiboset no podía entender. ¿Y? ¿Un perro muerto? ¿Yo? ¿Lisiado? ¿Yo? ¿Olvidado? ¿Humillado? ¿Indigno? Pero allí, ante el rey, descubrió que la gracia no espera la perfección, solo espera la presencia y obediencia al llamado. David ordenó que se preparara un lugar en la mesa, no en la punta, no entre los sirvientes, pero entre los niños. Sí, entre los niños. El tullido empezó a sentarse entre los príncipes, comiendo con los hijos del rey, viviendo bajo el techo de la promesa. Cada día. Pero había algo aún más poderoso que la comida. Eso es lo que escondía esa mesa. Allí nadie podía verles los pies. Allí nadie vio sus limitaciones. Allí no fue recordado por la caída. Fue recordado por su vocación. En presencia del rey, sus traumas ya no hablaban con fuerza. Sus marcas no definieron su valor. Su historia ya no era un rastro de dolor. Fue un testimonio de redención. Si esta historia te tocó el corazón, haz una pausa ahora y deja tu comentario. Comparte con alguien que necesite escuchar que la gracia de Dios aún llega. Y suscríbete al canal, activa la campanita, porque tenemos más historias como esta que fortalecerán tu fe. La historia de Mefiboset no es solo un recordatorio de las Escrituras, es un espejo, una reflexión. ¿Cuántos de nosotros caemos? ¿Cuántos de nosotros tropezamos con el caos de la vida y quedamos marcados por un dolor que no siempre fue culpa nuestra? ¿Cuántos de nosotros crecimos en lodebares emocional? Lugares sin esperanza, ninguna palabra, sin sonido. ¿Cuántos de nosotros todavía escuchamos las voces del pasado que nos dicen, no eres digno, estás demasiado destrozado, estás olvidado? Pero hoy, el rey vuelve a llamar. Él pregunta, ¿hay alguien con quien pueda mostrar amabilidad? Y la respuesta eres tú. Tú, que cargas con traumas. Tú, que perdiste tu identidad. Tú, que vivías escondido. Tú, que te sientes lejos de la promesa. La invitación no es para los dignos, es para gente destrozada, para aquellos que piensan que ya no tienen posibilidades, para aquellos que han dejado de intentar caminar por sus propias fuerzas. La mesa del rey permanece puesta, y hay un lugar que lleva tu nombre. Sí, con tu nombre. Porque en la mesa de la gracia no se ven pies cojos. Todo lo que puedes ver es el corazón restaurado, y el amor que cubre el pasado. Es posible que te hayas caído, pero el rey no os ha olvidado. Puede que te sientas indigno, pero él todavía te llama hijo. Y si hoy escuchas su voz llamando a la puerta de tu Lodebar, no huyas. Simplemente diga, aquí estoy, y la gracia te levantará. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que vive escondido en el emocional Lodebar, comparte este video. Puede ser que hoy la gracia también encuentre a esa persona. Suscríbete al canal para más historias que revelan la luz detrás de las sombras. Activa la campana. Y que la paz del Señor esté con vosotros. Hasta el próximo video.